Hola de nuevo, seguidores y clientes. Aquí estamos transmitiendo en directo un día más desde la Gestoría Terol con la gestora directora general Mónica Romero Pérez, señora Mónica Romero Pérez de la Gestoría Terol, directora general y gestora. No olvidéis de contar con nosotros al 646-021-399 en nuestro WhatsApp, lunes a viernes o de oficina. Pedís siempre cita, sin cita no atendemos. Hoy vamos a hablar de, aunque la visibilidad de la protesta pueda parecer mayor, más del 90% de los autónomos dicen que no secundarán el paro del transporte convocado por la plataforma. La inmensa mayoría de los transportistas autónomos se han desmarcado de la convocatoria de paros convocada por la denominada Plataforma Nacional en Defensa del Transporte y reiteraron que sus organizaciones son los únicos interlocutores válidos en las negociaciones con el gobierno. Más del 90% de los transportistas autónomos no secundará el paro patronal convocado por la llamada Plataforma Nacional en Defensa del Transporte a partir del próximo domingo 13 de noviembre. Las asociaciones de transportistas más representativas del sector votaron no apoyar una movilización que, en palabras de los profesionales por cuenta propia, no tiene unos objetivos transparentes. La negativa de los asociados de FETRANSA o FENADISMER, organizaciones con mayor número de transportistas afiliados, a secundar el paro de los transportistas autónomos deja sola a la plataforma, que aseguran cuenta con representatividad cero. En el sector valoraron desde FETRANSA. Las estimaciones apuntan que apenas contaba con 800 seguidores el pasado mes de marzo. Se trata de un dato que podría haber descendido considerablemente tras la retirada del apoyo por parte de los autónomos de territorios como Navarra, Aragón y que no les permitió formar parte del Comité Nacional del Transporte por Carretera al no contar con una representatividad significativa acreditada. No obstante, desde estas organizaciones advirtieron que 50 camiones parando el tráfico en una vía pública pueden crear cierto caos que los medios de comunicación van a resaltar. Pero 800 camioneros en España no representan a los 65.000 que trabajan en el sector, según se asegura. Los transportistas autónomos se oponen al paro de la plataforma y piden protección frente a los piquetes. Mucho más peso tienen las asociaciones que forman parte del Comité Nacional de Transporte por Carretera, CNTC, el único interlocutor que realmente negocia con el gobierno. Del total de transportistas, las asociaciones de autónomos presentes en la mesa han acreditado tener los apoyos de 36.000 autónomos y pequeñas empresas, más de la mitad del total de los que operan en España. A esta cifra habría que sumar otras asociaciones de profesionales del transporte que no forman parte del CNTC, pero cuyos miembros han votado en contra del paro convocado. Teniendo en cuenta estos datos, la realidad es que más del 90% de los autónomos y pequeños empresarios del transporte trabajará con normalidad la semana que viene. Además, los transportistas confían en que no se produzcan manifestaciones violentas en esta ocasión, al contrario de las situaciones vividas durante el pasado mes de marzo. El seguimiento será mucho menor, por lo que se espera una menor presencia de piquetes y reivindicaciones, según explicó a este diario José Carlos López Jato, vicepresidente de FETRANSA. Aunque otras organizaciones advirtieron que unos pocos camiones pararon carreteras, parecen mucho más de lo que son en realidad. La postura de los transportistas autónomos ante los paros convocados. Muchas asociaciones profesionales del sector del transporte, nacionales y autonómicas, han hecho públicas en los últimos días sus valoraciones sobre el paro convocado por la plataforma en defensa del transporte. La mayoría consideró que la convocatoria no tiene sentido y afirmaron no terminar de comprender los motivos del parón. Apenas 3 meses después de la aprobación de la ley, la misma persona, refiriéndose a Manuel Hernández, el portavoz de la plataforma, que dio su bendición a la misma, viene a decir que no sirve sin dejar el tiempo suficiente para poder evaluar su grado de eficacia. Según explican desde FETRANSA, tras decidir no apoyar ninguna de las movilizaciones convocadas a partir del próximo domingo. No entendemos qué pretenden desde la plataforma. Cambian el discurso cada 2 por 3. Achacan el paro a un incumplimiento de la ley, pero a la vez piden un cambio de legislación, cuando en su momento la aplaudieron. Según nos valoró el presidente de la Asociación de Transportistas Autónomos ATA. Por su parte, otras asociaciones empresariales del sector del transporte también mostraron su rechazo a los paros tras consultar entre sus afiliados. Fue el caso de CETM, la Asociación de Empresarios de Transporte de Mercancías, o la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística, CVET.
Para estas, CNTC es el único interlocutor válido, ya que ha hecho un proceso de demostración de qué representatividad tiene para estar sentado en el Ministerio, algo que no se cumple en el caso de la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte. FETRANSA mandó ayer un comunicado explicando que ante la próxima convocatoria de un paro indefinido en el sector del transporte de mercancías por carretera, FETRANSA desea hacer partícipe a sus afiliados y a la opinión pública en general cuál es su posición al respecto y las circunstancias que rodean a la mencionada convocatoria. 1. El pasado día 2 de agosto se publicó el RD 14-2022 titulado como de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del sector del transporte. 2. Dicho Real Decreto se publicó con el consenso de la parte del sector que no contaba con representación en el Comité Nacional de Transportes por Carretera CNTC y al parecer con el conocimiento por su parte del texto definitivo con carácter previo al propio CNTC, dado que 2 días antes de su publicación fue público y notorio la aceptación plena del mismo por su parte. 3. En dicho Real Decreto se recogen una serie de reivindicaciones tales como que el precio cobrado ha de cubrir la totalidad de los costes de los transportistas, que los contratos de transporte, salvo supuestos muy concretos, se han de formalizar por escrito y han de recoger una serie de menciones obligatorias, que se sancionará de manera muy severa a las empresas incumplidoras de dichas obligaciones, incluidos a los propios transportistas. 4. A día de hoy, apenas 3 meses después de la publicación de la mencionada norma, la misma persona que públicamente dio su bendición a la misma viene a decir que dicha norma no sirve y sin, en cualquier caso, dejar pasar el tiempo suficiente para poder evaluar su grado de eficacia. 5. Resulta especialmente grave que el sector se vea de nuevo llamado a un paro indefinido por parte de la misma persona que, sin el más mínimo miedo a contradecirse, proclama ahora como no válido lo que hace tan corto periodo era calificado de lo contrario, ya que o bien no entienden las normas que él mismo dice haber negociado, o bien solamente busca el conflicto por el conflicto. 6. El sector no puede verse convocado a un paro indefinido con las consecuencias que ello tiene para el propio sector, para la economía de nuestro país y para la sociedad en general, con la excusa de que no se está cumpliendo la normativa, toda vez que no ha transcurrido suficiente tiempo para poder evaluar los efectos que la misma está teniendo. 7. En su momento, FETRANSA expresó sus reservas acerca de la eficacia del mencionado Real Decreto por la dificultad que entraña. En la práctica, la aplicación de la mencionada norma a los transportes internacionales y a los transportes de cabotaje, toda vez que una buena parte son operados por empresas foráneas y fuera del ámbito de aplicación de la normativa, también entendíamos que resultaba especialmente complejo el hacer casar la misma con los principios de la libertad de mercado. Estas cuestiones eran previsibles en aquel momento y lo siguen siendo a día de hoy, teniendo en cuenta un acomodo legal de muy difícil encaje cualquier solución que pretenda imponer una determinada tarifa y menos en ámbitos y a empresas que no están establecidas en España. Al igual que al contrario de lo que se deja entrever, no es cierto que en otros países haya podido ir más allá de lo que las normas han ido aquí en materia de precios para los servicios de transporte. 8. Por todo ello, desde el más absoluto respeto a las personas o asociaciones que opinan otra cosa, creemos que el camino emprendido por una parte del sector no conduce a ninguna parte y va a ocasionar un daño irreparable a la parte más vulnerable del mismo, a la economía del país en general y a la propia sociedad española, intentando conducir a los transportistas más pequeños a un callejón sin salida que solamente va a provocar frustración y desencanto. En consecuencia, FETRANSA no puede secundar el paro convocado. 9. Asimismo, queremos hacer un llamamiento al respeto escrupuloso de los derechos de todos los transportistas, lo mismo de los que entiendan que han de secundar el paro como de los que no. También Tradime Aragón, que en el anterior paro tuvo una posición a favor, esta vez quiso dejar claro en un comunicado que no pertenecemos a este movimiento y que no han recibido ninguna convocatoria de paro como si sucedió la vez anterior, y manifiestan su total desacuerdo con esta huelga. Consideran que la paralización del sector sería insostenible para muchos autónomos y pymes. Los autónomos transportistas recibirán ayudas de hasta 25.000 euros para modernizar sus actividades. ¿En qué consiste la ley del transporte y cómo afecta a los autónomos? Las negociaciones entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y las asociaciones profesionales del sector del transporte dieron lugar a la entrada en vigor el pasado mes de agosto de una nueva legislación que buscó garantizar una rentabilidad mínima para los transportistas, sobre todo entre los profesionales por cuenta propia. Así, se establecieron una serie de medidas entre las que destacan la prohibición de trabajar a pérdidas. Se trata de una medida que busca evitar la competencia desleal que afecta de manera especial a los transportistas autónomos. La obligatoriedad de recoger los contratos por escrito. Además, en los documentos debe figurar el precio del servicio que siempre debe
debe ser superior a los costes. La prohibición de que los conductores realicen labores de carga y descarga. Esta tarea corresponde al cargador, cuyos costes a menudo corren a cargo del cliente. Por otro lado, el Ministerio dirigido por Raquel Sánchez se comprometió a analizar en un plazo de 6 meses, que se cumplirá en el próximo mes de febrero, la efectividad de las medidas y su nivel de cumplimiento. Este punto es uno de los motivos de la convocatoria de paro por parte de la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte, que consideró que no se está cumpliendo con el decreto ley aprobado en agosto. Pretenden que la Guardia Civil controle en carretera los precios fijados en los contratos, lo cual es absurdo. No olvidéis de contar con la gestión de Torol al 646-021-399 de nuestro WhatsApp. A ver si completamos un poquito más lo de la huelga del transporte. Bueno. Consideran que la situación actual es muy distinta a la de la anterior huelga. Los transportistas autónomos se oponen al paro de la plataforma y piden protección frente a los piquetes. Las organizaciones que representan a los transportistas autónomos en la Comisión Nacional CNTC se han desmarcado del paro patronal convocado por la llamada Plataforma Nacional en Defensa del Transporte y piden protección frente a los piquetes. Las asociaciones que representan a los autónomos en el Comité Nacional del Transporte por Carretera, CNTC, se han desmarcado del paro convocado por la llamada Plataforma Nacional en Defensa del Transporte y que han anunciado para el próximo domingo 13 de noviembre de manera indefinida. En opinión de las asociaciones de transportistas autónomos que estuvieron presentes en la mesa de negociación con el Gobierno y que desembocó en la aprobación de una nueva ley el pasado mes de agosto, la convocatoria no tiene demasiado sentido, teniendo en cuenta los pocos meses de vida de la normativa. No entendemos qué pretenden desde la plataforma. Cambian el discurso cada 2x3. Achacan el paro a un incumplimiento de la ley, pero a la vez piden un cambio de legislación cuando en su momento la aplaudieron. Según su visión, el paro patronal convocado se produce en una situación muy diferente a la del mes de marzo, cuando no teníamos ninguna herramienta para hacer frente al precio del combustible y los cambios en la ley no se habían concretado. Desde la Asociación del Transporte Internacional por Carretera, ASTIC, mostraron su satisfacción por el acuerdo alcanzado el pasado mes de agosto con el Gobierno y alertaron sobre la necesidad de que el Ejecutivo ponga los medios para garantizar la seguridad de los conductores. Muchos de ellos, por coacciones o miedo a que les asaltasen los piquetes, decidieron no sacar sus camiones a la carretera. Esperamos que esta vez el Ministerio de Interior no lo permita, llegado el caso. Y por otro lado, desde el CNTC pusieron en valor las medidas coyunturales planteadas por el Gobierno, como las ayudas directas por vehículo o la subvención de 20 céntimos por litro de combustible. Su prolongación en el tiempo se está procurando como medida de choque inmediata que permita insuflar músculo financiero a nuestras empresas y autónomos, y afirmaron en un comunicado conjunto. ¿En qué consiste la nueva ley del sector del transporte? La ley del sector del transporte, que se aprobó el pasado 1 de agosto tras una intensa negociación entre los profesionales y el Gobierno, precedida por un paro patronal que duró 20 días, buscó garantizar una rentabilidad mínima de los autónomos del transporte. En este sentido, las principales medidas acordadas y que afectan a los trabajadores por cuenta propia consistieron en la prohibición de trabajar a pérdida. Se trata de una medida que busca evitar la competencia desleal que afecta de manera especial a los transportistas autónomos. La obligatoriedad de recoger los contratos por escrito. Además, en los documentos debe figurar el precio del servicio, que siempre debe ser superior a los costes. Y la prohibición de que los conductores realicen labores de carga y descarga. Esta tarea corresponde al cargador, cuyos costes a menudo corren a cargo del cliente. Tras su aprobación, las asociaciones presentes en la mesa de negociación mostraron su satisfacción sobre la normativa, aunque presentaron algunas dudas, en especial en lo relativo al cálculo de costes para evitar trabajar a pérdidas, así como en algunos supuestos de carga y descarga. Por otro lado, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se comprometió con el CNTC a analizar en un plazo de 6 meses, que se cumpliría en el próximo mes de febrero, la efectividad de las medidas y su cumplimiento en el sector. Este punto es precisamente el motivo de la convocatoria de paro que escribió la Plataforma Nacional de Defensa del Transporte, que consideró que no se está cumpliendo con el decreto ley aprobado en agosto. Pretenden que la Guardia Civil controle en carretera los precios fijados en los contratos, lo cual es absurdo. La nueva ley de la cadena de transporte tiene especial importancia para los trabajadores autónomos que hasta ese momento, se vieron obligados a pactar con sus clientes en condiciones de desigualdad. Cabe destacar que el 29% de los profesionales dedicados a este sector son trabajadores por cuenta propia, tal y como mostraron los datos de afiliación del pasado mes de octubre.
Los autónomos transportistas recibirán ayudas de hasta 25.000 euros para modernizar sus actividades. ¿En qué punto se encuentran las relaciones entre el Gobierno y el CNTC? El Comité Nacional de Transporte por Carretera, integrado por las asociaciones representantes del sector, incluida la Federación Nacional de Transporte por Carretera, FETANSA, que engloba numerosas asociaciones de transportistas autónomos, asegura que entre ellas no se encuentra la denominada Plataforma Nacional en Defensa del Transporte, que convoca el paro patronal. El comité y todas las asociaciones que engloba afirman siguen manteniendo relaciones con el Gobierno en el marco de los compromisos que el Ministerio dirigido adquirió con los transportistas el pasado mes de agosto. Así tal y como se explica esta gestoría, el CNTC y el Ministerio de Transporte continúan con su calendario de negociaciones que se tienen en el foco sobre varios puntos principales. Regular la subcontratación dentro de la ley de cadena de transporte, aunque se conoce con este nombre. Esta ley únicamente regula el último eslabón de contratación, aquel en el que interviene el portador o transportista efectivo, haciendo caso omiso de todas las condicionantes que pueden prevenir de contrataciones anteriores, la regulación de los pesos y dimensiones, la creación de un estándar para la identificación de zonas de carga y descarga en relación con los servicios y condiciones ofrecidos a las transportistas profesionales y encontrar soluciones a la grave escasez de transportistas que sufre nuestro país, una tarea por la que se creó un grupo de trabajo específico. Ha habido avances significativos en los últimos 2 meses y estamos sentados con el Gobierno para intentar seguir mejorando la ley. Eso sí, las asociaciones tenemos que hacernos valer para que lo pactado se cumpla. No olvides de contar con la gestión de horas 646-021-399 en nuestro WhatsApp. Hola de nuevo, seguidores y clientes. Aquí estamos con uno de nuestros nuevos vídeos de la gestión de Terol, 646-021-399 de nuestro WhatsApp. Hoy vamos a hablar de una sentencia considera accidente laboral la caída en el baño de un empleado que teletrabajaba. Repetimos, una sentencia considera accidente laboral la caída en el baño de un empleado que teletrabajaba. Así lo ha considerado el juzgado de lo social número 1 de Cáceres. Una reciente sentencia ha dado la razón a una empleada que durante su jornada de teletrabajo sufrió una caída al salir del baño de su casa y pedía que se considerara como accidente laboral. Una reciente sentencia del juzgado de lo social número 1 de Cáceres ha dado la razón a una empleada que durante su jornada de teletrabajo sufrió una caída al salir del baño de su casa, algo que ha sido considerado como accidente laboral. Declaró que la contingencia de la capacidad temporal de la tora es imputable a accidente de trabajo, debiendo la mutua pasar por este pronunciamiento y abonar las prestaciones correspondientes. Así, aunque todavía cabe la posibilidad de recurso, esta sentencia podría sentar precedente y traer consigo multitud de reclamaciones por casos similares, según recoge la sentencia. La pandemia trajo consigo la proliferación del teletrabajo. Aunque los meses de confinamiento y los posteriores periodos de desescalada ya han pasado, muchos autónomos y negocios continúan implementando esta nueva forma de trabajo en remoto. Tal ha sido la importancia de este cambio en las pautas laborales para los autónomos, negocios y empresas que a finales de 2020 el Consejo de Ministros aprobó la Ley del Trabajo a Distancia, creada con el objetivo de regular el trabajo en remoto. Todos los negocios tuvieron que adaptarse a esta nueva normativa independientemente del tamaño de los mismos. Una de las grandes obligaciones que conlleva el teletrabajo tiene que ver con la prevención de riesgos laborales, ya que estar trabajando desde casa no evita estar expuestos a determinadas situaciones que puedan afectar a la salud física y mental de los empleados. El hecho de estar trabajando desde casa para los jueces puede no impedir que cualquier daño producido durante la jornada de trabajo sea considerado como accidente laboral. La empleada tropezó en su casa durante su jornada laboral. El pasado 8 de marzo, una mujer que desempeñaba las labores de teleoperadora desde su casa sufrió un accidente al salir del cuarto de baño. Tras tropezar y caer al suelo, resultó con traumatismo en el codo y en la parrilla costal derecha, algo que abocó a una incapacidad temporal por accidente no laboral. Tras lo ocurrido, la causa fue llevada ante la justicia para determinar si procedía o no calificar este suceso como accidente de trabajo. La empresa para la que trabajaba dicha empleada tenía asegurada la cobertura de la contingencia profesional con una mutua. Tras lo ocurrido, dicha mutua aseguró que no estando la accidentada al pie del cañón, es decir, sentada ante el ordenador en su domicilio, no cabe hablar del lugar de trabajo. Tal y como recoge la sentencia, esto debería ser así cuando se apreciara una clara interrupción del nexo causal. Valga a modo de ejemplo la situación de quien en tiempo de trabajo, estando en la cocina de su domicilio, se cortara ácidamente con un cuchillo. No obstante, tal y como declaró la empleada, la caída se produjo saliendo del cuarto de baño durante su jornada de trabajo y de camino a su mesa para seguir con la faena correspondiente. La tora, al salir del cuarto de baño de su domicilio, en trance de reanudar su actividad laboral, tropieza en el pasillo cayendo al suelo. Nadie pondría en tela de juicio la oportunidad de considerar accidente de trabajo sufrido por un empleado en idénticas circunstancias si trabajase en una fábrica, oficina o tienda, según manifiesta la defensa de la empleada. Si no hay circunstancia relevante que permita reconsiderar la conclusión del razonamiento. La brigada visita el aseo para atender una necesidad fisiológica constante. El desempeño de la jornada laboral no puede enervar la presunción legal. No se trata aquí de hacer de mejor condición a quien teletrabaja, al contrario,
se busca evitar su desprotección, según se señala. Por su parte, la defensa de la mutua hizo referencia a una sentencia de febrero de 2022 del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en la que la pretensión del demandante en situación similar no prosperó porque la lesión que sufrió en el hombro al coger una pantalla de ordenador no se demostró que aconteciera en tiempo y lugar de trabajo. En estos casos, lo más importante en tener en cuenta es que si lo realmente hacía el empleador al trabajar, por ejemplo, una obra, un trabajador sale para comerse un bocadillo, si ocurre algo, podría ser considerado accidente laboral por hacerlo en su tiempo de comida. Pero si, por ejemplo, esa persona lo que ha hecho es irse a hacer la compra, no está trabajando. Ese mismo problema puede darse en casa. ¿Estabas trabajando o estabas haciendo la comida? Destacó a este diario. En este caso, si la mujer estaba dentro de su jornada de trabajo, ha ido un momento al baño como hubiera hecho si estuviera en la oficina y ha tenido la mala suerte de relevarse y caerse, yo considero que es un hecho que está dentro del contrato laboral y por tanto tiene que ser cubierto y considerado como un accidente de trabajo. La justicia sentencia que el suceso debe ser considerado como un accidente laboral. Para determinar si procedía o no calificar este suceso como accidente laboral, el magistrado del juzgado del social número 1 de Cáceres tuvo en cuenta el artículo 156.1 LGSS, que recoge que el concepto legal del accidente de trabajo alude a toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena. De esta forma, y teniendo en cuenta que el accidente tuvo lugar durante la jornada laboral de la empleada cuando se disponía a volver a su mesa para seguir desempeñando su función, el magistrado declaró que la contingencia de la incapacidad temporal de la trabajadora es imputable a accidente de trabajo, debiendo la mutua pasar por este procedimiento y abonar las prestaciones correspondientes. Según declaró, la responsabilidad subsidiaria del INS y TGSS para el caso de insolvencia de aquella sentenció. Por tanto, el incidente ocurrido en el domicilio de la empleada y que tuvo como consecuencia una baja por incapacidad temporal ha sido considerado por la justicia como un accidente laboral con todo lo que eso conlleva. No obstante, cabe destacar que esa sentencia no es firme y contra ella puede interponerse recurso de suplicación ante la Sala del Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Pero, ¿hasta qué punto es responsable la empresa o negocio de un accidente laboral? Si bien es cierto que un suceso como este puede ser considerado como accidente de trabajo, es importante hacer una diferenciación entre dos factores fundamentales. Por un lado, las prestaciones correspondientes por parte de la Seguridad Social y las mutuas, y por otro lado, la responsabilidad civil del accidente. Que sea considerado como un accidente laboral no significa que la empresa sea automáticamente responsable del incidente. Si hay un accidente y no se considera laboral, habrá que ver si ha habido responsabilidad de la empresa. Si el trabajador está trabajando y el hecho se produce en un horario de trabajo, la Seguridad Social considerará que es un accidente laboral a los efectos de cobertura de la Seguridad Social. Sea lo que pase al empleado, si se encuentra realizando sus tareas propias, estaría cubierto por la Seguridad Social o por la mutua. Ahora bien, habría que cuestionarse entonces si la empresa o negocio es culpable o no. El incidente puede ocurrir dentro del horario de trabajo, pero ¿por qué esa persona no tiene las medidas correctas? O que, por ejemplo, no estuviera trabajando desde su casa en un lugar adecuado. Cuando hablamos del teletrabajo, nos imaginamos una mesa con los elementos esenciales, pero podría pasar que estuviera trabajando en las escaleras de un edificio en obras. Entonces lo que habría que ver es hasta qué punto el accidente es responsabilidad de la empresa. Aquí ya estaríamos entrando en materia de responsabilidad civil y tendríamos que acreditar que la empresa ha incumplido o no ha actuado diligentemente y que como consecuencia de ello se ha producido un daño. Es la teoría básica de la responsabilidad civil. Tiene que haber un incumplimiento de la norma de cuidado y un daño, y si el incumplimiento de la norma de cuidado no es reprochable a la empresa, no se le puede responsabilizar de daño. En este caso, la empresa no ha tenido responsabilidad sobre los hechos ocurridos. La empleada se tropezó al salir del baño y cayó. La mutua, como subrogado legal en las obligaciones del empleador, asumirá la que les corresponde. Subsidiariamente lo harán el INS y el TGSS como continuadores del FGAT y por el reaseguro respectivamente. Nada se pide a la empresa que al estar al corriente de sus obligaciones de seguridad social debería ser absuelta como en este fundamento, según se recoge en la sentencia. ¿Qué obligaciones tiene el autónomo en materia de riesgos laborales? Además de la prestación correspondiente y de la responsabilidad civil, hay una tercera derivada, la prevención de riesgos laborales. Es importante siempre tener en cuenta la prevención de riesgos laborales, pero en estos casos como este, ¿hasta qué punto puede la empresa saber dónde está trabajando tú? La empresa debe suponer y debe entender y acreditar que te ha explicado cómo debe ser tu puesto de trabajo. Debe facilitarte las herramientas necesarias para que trabajes y en caso contrario podrías ser responsable si algo ocurre. Si, por ejemplo, se produce una enfermedad laboral como consecuencia de estar sentado en una banqueta durante 20 horas, cuando lo que necesitas es una silla ergonómica y una pantalla adecuada, entonces se podría hacerse responsable de la empresa. Así, en materia de riesgos laborales, la empresa
tiene la obligación de velar porque el lugar donde va a trabajar su empleado cumpla con todos los requisitos en materia de seguridad y riesgo laboral. Si el empleado acredita que no ha tenido eso en cuenta, podrá responsabilizar a la misma. Hay que tener en cuenta que cada caso es único y esto no debe sentar precedentes. Aunque todavía cabe la posibilidad de recurso, esta reciente sentencia de Juzgado Social número 1 de Cáceres podría sentar precedentes y traer consigo multitud de reclamaciones por casos similares. No obstante, tal y como explicó a este medio, hay que tener en cuenta que no tiene por qué ocurrir lo mismo en cada situación. Cada caso es único. No hay una regla que diga que si te casas en tu casa en horario de trabajo vaya a ocurrir lo mismo que esta sentencia. En este caso se ha producido una caída y esto puede hacer que quede bastante claro. El motivo tendrá que asumir ese coste porque sea difícil acreditar si se ha caído porque estaba haciendo obras en el trastero, cuando en el teletrabajo es complicado porque demostrar algo así se destaco. Aún así, se afirma el teletrabajo no sirve para todos los sectores y la siniestralidad laboral grave es para los trabajos que no se hacen teletrabajando. No es común que una persona se resbale y se abra la cabeza en una oficina, puede pasar, pero porcentualmente es irrisorio. Lo que sí es normal es que en una obra se produzcan accidentes y que pueden ocurrir por muchos motivos, como que los arneses no sean los adecuados o porque algún empleado desobedezca las normas, según se concluye. No olvides de contar con la gestora de Terol al 646-021-399 de nuestro WhatsApp, lunes a viernes, a la oficina. Pide siempre citas, sin cita no atendemos. Si quieres que tu negocio o empresa mejore, no olvides de contar con la gestión de Terol. Gestión de Terol siempre la última en leyes. De lunes a viernes a la oficina, a nuestro WhatsApp 646-021-399. Hasta pronto. Hola de nuevo, seguidores y clientes. Aquí estamos con uno de nuestros nuevos vídeos en directo, transmitiendo desde la gestora de Terol con la gestora directora general Mónica Romero Pérez. Señora Mónica Romero Pérez, gestora de Terol. Podéis seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Google Ads y en nuestros canales de YouTube de Gestión Terol y Pareja Ideal. Podéis pedirnos citas a nuestros WhatsApp al 646-021-399 de lunes a viernes, hoy oficina. Pedís siempre citas y cita no atendemos. Podéis haceros cliente fijo durante un año más desde 60 euros con descuentos y regalos por cliente fijo. Si queréis que vuestro negocio o empresa mejore, no olvidéis de contar con la Gestión Terol. Y la Gestión Terol siempre la última en leyes. WhatsApp 646-021-399. Hoy vamos a hablar del cierre patronal o la huelga. Estas son las principales diferencias ante el parón de los transportistas. Repetimos, cierre patronal o huelga. Estas son las principales diferencias ante el parón de los transportistas. El sector del transporte es uno de los más castigados por el aumento de precios de los combustibles y España es un país de camiones, donde faltan profesionales y los autónomos y pymes del sector plantean un parón el próximo día 14 en adelante. Pero ¿es un cierre patronal o una huelga? Porque hay diferencias fundamentales en los derechos derivados de esta situación. Y son fechas estratégicas para el sector logístico y para todas las empresas de consumo. Con la campaña del Black Friday a finales de noviembre y el inicio de la campaña de Navidad, lo peor que podría ocurrir es encontrar desabastecimiento en los almacenes. Esta es la palanca que impulsa a estos autónomos y pequeños empresarios para forzar una negociación. ¿Tienen los autónomos derecho a la huelga? La cuestión principal es que el derecho a huelga se encuentra regulado en la Constitución Española del 1978 en su artículo 28, apartado segundo, donde se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Pero un autónomo no es estrictamente un trabajador, menos todavía si tiene empleados o una pequeña pyme. La mayoría de ellas con menos de 10 trabajadores, donde el autónomo también trabaja. En estos casos existe una gran inseguridad jurídica. Es uno de los temas pendientes de regular. Porque en estos casos los autónomos no podrían realizar piquetes informativos, donde exponen el motivo de sus quejas a otros compañeros que no han querido secundar la huelga para tratar de que se sumen a la misma. Tampoco obligar a los trabajadores que tengan contratados a secundar la huelga si no lo desean. Este es el principal problema de un cierre patronal, que la decisión la toman las empresas, pero los empleados autónomos también en muchos casos no tienen por qué estar de acuerdo en este cierre o simplemente no quieren perder ingresos en unas fechas importantes para ellos. Una huelga a la que se oponen las principales patronales del sector. Las principales patronales se oponen a esta huelga. El motivo no es otro que el daño que pueden causar a las empresas de cara a la campaña de Navidad, un momento clave para la facturación de muchas de ellas. Esto solo provocaría más daños en un sector que ya lo está pasando mal. La Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España, FENADISMER, ha decidido no secundar tampoco esta huelga. El principal argumento es que sus asociados no se encuentran en la misma situación crítica que a principios de año.
Última hora. Nuestra Asamblea Extraordinaria ha acordado hoy por unanimidad no secundar el paro del transporte convocado para este lunes 14. Las medidas económicas y estructurales aprobadas este año no justifican llevar a cabo esta medida de presión extrema. Las medidas aprobadas han permitido a los transportistas poder incrementar sus tarifas en estos meses y disfrutar de bonificaciones al menos hasta el mes de enero. Entonces, ¿por qué se convoca la huelga? Pues fundamentalmente se trata de un problema de costes, de las ofertas de transportes que no cubren los gastos de los transportistas. Es un problema general del sector. Se ofrecen portes que no cubren el gasto que supone realizarlo. Aún así, hay transportistas que deciden hacerlo. Es un problema similar al agrario, que vende sus productos por debajo del coste de producirlos. Para evitar estas prácticas, el Ministerio de Transportes se creó un buzón de denuncias donde cualquier trabajador autónomo podría denunciar de este tipo de prácticas para tratar de ponerles costo. Los autónomos de toda España han salido a reclamar sus derechos en el paro de AUPA. Hoy era el día en que los autónomos estaban llamados a la huelga convocada por AUPA. Se trata de dar visibilidad a un sector que es motor de la economía, que genera gran parte del empleo de nuestro país, pero que históricamente no se ha considerado estratégico. Pero hoy autónomos de toda España han salido a reclamar sus derechos. Hay que recordar que las reivindicaciones de esta asociación van más allá de la situación dramática que muchos están viviendo en estos momentos debido a la crisis de ingresos provocadas por el COVID. El paro nacional estaba enfocado a reivindicar mismos derechos para autónomos que para trabajadores por cuenta ajena, y lo cierto es que han tenido presencia en multitud de ciudades y provincias. ¿Se puede calificar como éxito esta jornada? Lo cierto es que es muy complicado, puesto que en una situación como la actual es bastante complejo hacer un paro y manifestarse. Parar porque muchos de los manifestantes ya estaban obligados a ello por las restricciones impuestas en los diferentes territorios. Hoy lo hemos vuelto a hacer, salimos casi todo el territorio nacional ordenado sin causar daños y minimizando los riesgos. Y hoy el presidente anunció 11.000 millones. Sentémonos esta vez y hablemos por el bien de todos. A la vez, porque el colectivo de autónomos es muy heterogéneo y muy individualista. Cada uno mira por sus propios intereses y no existe la conciencia colectiva de un bien común. Poco tiene que ver un autónomo societario con un repartidor autónomo y este con trabajador agrario. Además, no todos están igualmente afectados por la crisis económica. Sin embargo, su presencia se ha notado en las calles. Lo cierto es que la reclamación de ayudas directas que sirvan para dar liquidez y poder hacer frente a los pagos para los sectores más dañados, no meras limosnas que no cubren ni de lejos el perjuicio que supone estar cerrados, ha estado presente en todas ellas. También hay algo que parece haber quedado en el olvido de los representantes de los autónomos, la cotización por ingresos reales. Muchos no pagarían ahora mismo ninguna cotización si se hubiera ya implantado al tener pérdidas esos negocios. Veremos si realmente son escuchados o vuelven a ser ninguneados como suele ocurrir, al menos hasta las siguientes elecciones, cuando sea la hora de pedir sus votos. Hola de nuevo, seguidores y clientes, aquí estamos con uno de nuestros nuevos vídeos, transmitiendo en directo desde la Gestoría Terol. Ante todo, que pasáis un feliz viernes y un feliz fin de semana y un feliz día. Aquí transmitiendo desde la Gestoría Terol con la gestora Mónica Romero Pérez, señora Mónica Romero Pérez, gestora, directora general de la Gestoría Terol. Podéis pedir cita a nuestro WhatsApp al 646-021-399 de nuestro WhatsApp de lunes a viernes, hoy oficina, pero siempre cita, sin cita no atendemos. Podéis contratar con nosotros durante un año como cliente fijo, si sois empresarios autónomos, desde 60 euros por cliente fijo. Hoy vamos a hablar de los autónomos societarios, requisitos para que las empresas puedan desgravarse sus sueldos este año. 2 sentencias del Supremo obligan a Hacienda a admitirlo como cualquier otro gasto. Repito, autónomos societarios, requisitos para que las empresas puedan desgravarse sus sueldos este año. El Supremo dictó un criterio en el que admite que las empresas pueden deducirse del sueldo de los autónomos societarios y del resto de los socios en el impuesto de sociedades. Este año podrán incluirlo en su declaración como gasto, siempre que cumplan ciertos requisitos. El Tribunal Supremo puso a mediados de este año punto y final a una de las más antiguas polémicas vinculadas a la deducción de gastos en el impuesto de sociedades. El Alto Tribunal emitió en julio una sentencia que obliga a Hacienda a admitir la desgravación del sueldo de los administradores de una sociedad como cualquier otro gasto vinculado a la actividad. De ahora en adelante, miles de pequeñas y medianas empresas podrán deducir en su impuesto sobre sociedades las retribuciones abonadas a sus socios trabajadores. Hasta la fecha, la Administración echaba
por tierra esta deducción en numerosas ocasiones por entender que ese salario en realidad era una liberalidad. Esto se hacía fundamentalmente cuando se entendía que el sueldo de uno de los socios, familiar o allegado, estaba encubriendo en realidad un reparto de dividendos que no es deducible. Podía suceder, por ejemplo, en una pequeña empresa familiar de arquitectura donde un autónomo societario se intentaba deducir el sueldo de su hijo, que era socio pero no arquitecto. Hacienda entendía que no se había realizado ningún trabajo y que en realidad se estaban repartiendo los beneficios, por lo que ese pago no debía ser considerado un salario y no era deducible. Con las sentencias emitidas el 6 y 11 de julio de 2022, el Tribunal Supremo sentó doctrina e impidió abiertamente a la agencia tributaria tumbar, como estaba haciendo hasta la fecha, las deducciones del salario de miles de autónomos societarios y pequeños empresarios, al entenderlas como una liberalidad. Independientemente de la relación que haya entre los socios y del régimen en el que estén dados de alta, las sentencias del Supremo han sentado doctrina y vinculan a la Administración. Esto significa que a partir de ahora los sueldos de los socios de una empresa son deducibles en sociedades, sean o no de familiares o allegados, siempre y cuando, eso sí, haya existido el trabajo por el que se remunera al socio y además se cumplan los requisitos generales que se aplican a cualquier gasto para ser considerado deducible, como por ejemplo estar debidamente justificado y contabilizado. Requisitos para que los autónomos societarios se deduzcan el sueldo entre el impuesto de sociedades. De cara a la declaración del impuesto de sociedades a presentar este año, la diferencia va a ser que Hacienda ya no va a poder tumbar estas deducciones si cumple los requisitos generales de cualquier otra deducción. Y si lo hace, tendrá que ser ella la que aporte pruebas de que ese trabajo no ha existido y por tanto no debería deducirse el pago al socio como un sueldo. Es decir, la carga de la prueba ya no está sobre el autónomo, como ocurría antes, sino sobre la administración. La clave de estas dos sentencias es que destacan por primera vez que lo importante es la realidad de la prestación del servicio, su efectiva retribución y su correlación con la actividad empresarial. Todo esto frente a la tesis de la Administración que entendía que esas cantidades no eran deducibles por no ser obligatorias. De hecho, a partir de ahora, con estas dos sentencias, el Tribunal Supremo ha dejado claro que la Administración carece de facultades para calificar un determinado acto o negocio de forma libérrima y deberá de ser cuidadosa a la hora de elegir y de aplicar los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición. Según los expertos como nosotros, consultados en la gestión de Terol, para que un autónomo deduzca su sueldo o el de uno de sus socios, es el impuesto de sociedades. El impuesto de sociedades debe cumplir los siguientes requisitos: que se cumpla el principio de inscripción contable, es decir, que se haya imputado el gasto en las cuentas de pérdidas y ganancias del año que se está declarando, que el trabajo se haya efectuado realmente y que, a poder ser, el pago se haya hecho mediante transferencia bancaria, que se justifique el pago de los sueldos a poder ser mediante un justificante bancario, que el socio trabajador esté dado de alta en el régimen correspondiente, puede ser tanto autónomo como asalariado. Lo más importante es que el trabajo se haya realizado realmente. Según concluye el Tribunal Supremo en sus dos sentencias, para deducir el sueldo en el impuesto de sociedades no se puede exigir que quien realice la actividad o preste el servicio se desprenda de su condición de socio, accionista o partícipe. Es decir, que la deducibilidad o no del sueldo tiene que centrarse en la realidad de la actividad y del trabajo desarrollado y no si el trabajador es socio, accionista o partícipe. En otras palabras, a partir de ahora, por norma general, solo puede haber dos motivos por los que se impida deducir el sueldo de un socio como gasto. El primero es que la Junta Directiva, que es el máximo órgano de una sociedad, impugne ese salario y decida que el socio en cuestión no pueda cobrarlo. Ese sería un motivo para que Hacienda impidiera su deducción. El segundo, lógicamente, es que este sueldo no se haya registrado correctamente en la contabilidad y no se pueda justificar con documentos como el extracto bancario. Pero esto sucede en cualquier gasto, no solo en el sueldo. No olvidéis de contar con la gestión de Terol al 646-021-399 de nuestro WhatsApp. De lunes a viernes soy oficina, pedís citas y citas la atendemos. Si quieres que nuestra negocio pesa mejor, no olvides de contar con la gestión de Terol. Gestión de Terol siempre a la última en leyes. No olvidéis que podéis seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, en Google Ads y nuestros canales de YouTube, Pareja Ideal y Gestoría Terol. Os espero, hasta pronto. 646-021-399 de nuestro WhatsApp.